Kaixo, un saludo a la Escuela de SOM Energía, que este año desarrolláis el trabajo en Málaga. Somos Lantalde, el Grupo de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Puente la Reina Garés, y somos miembros de SOM Energía Nafarroa. Os vamos a presentar el proyecto de autoconsumo y soberanía energética Garés Energía y los avances que hemos llevado a cabo y que se han llevado a cabo desde que obtuvimos el premio Germinador Social. Y bueno, para ello os vamos a dar un paseo por los principales emplazamientos del proyecto. Gure proiektua minizentral hidroelektriko baten berreskuratzean datza. Minizentral hidroelektriko hori duela markada batzuk erabiltzeari utzi zitzaion eta gure asmoa da berriz ere martxan jartzea. Baina ez dugu nahi hori bertan geratzea, baizik eta energia hori herrian bertan kontsumitzea, autokontsumo bat eginez, eta jendea burujabetza energetikorantz bultzatuz eta herria bera ere horretara bultzatuz. Nola lortuko dugu hori? Auzolanak egin diraia da, auzolan gehiago egingo dira, espazio publikoak berreskuratzeko, minizentralaren inguruan dauden espazioak berreskuratzeko, eta hortaz aparte herrian dagoen lan poltsako langabetuak ere kontratatu nahi ditugu lan zehatzak egiteko. Zer gertatzen da, horrekin ez dela nahikoa guk egin nahi dugunarentzat, eta pentsatu dugu ere frontoi honen teilatua gaizki dagoela eta aldatu behar dela aprobetxatuz aldatzea eta hortan eguzki plaka batzuk sartzea. Eguzki energia hori bateratuko genuke edo orekatuko genuke minizentralaren energiarekin eta kontsumo eta ekoizpen linea horiek orekatuko genituzke. Zer hornituko genuke proiektu honekin? 5.4 eraikin publiko hornituko genituzke eta kontsumo altuen daukan argindarraren puntua. Nola lortuko genuke 5 puntu horiek batzea? Mikrosare baten bidez. Mikrosare bat egingo genuke 5 puntu horiek batuz. El poder participar en el Germinador Social fue un punto de inflexión del proyecto. Fue el pasar de ser una idea loca que teníamos un colectivo de energético en Garés a ser un proyecto que se lo creyó todo el mundo, ¿no? Que lo adquirió como suyo todo el pueblo. Y me refiero a que se lo adquirió como suyo todo el pueblo porque en aquellos días veíamos como nos llegaban al teléfono y al correo mensajes invitándonos a votar por el proyecto, ¿no? Invitándonos a recuperar la central. Y es entonces cuando nos creímos de verdad que ya no era una idea loca, sino que en realidad era un proyecto por el que merecía la pena luchar. Y de hecho, recuerdo que aquella votación fuimos el proyecto más votado, ¿no? Y nosotros a lo cual nos quedábamos estupefactos, ¿no? No lo podíamos creer. Y bueno, pues con esas energías y con esas ganas nos fuimos a Barcelona y allá también fue todo para nosotros. Fue algo muy grande, ¿no? El poder conocer a gente que está trabajando por la energía desde el mismo punto de vista que tenemos nosotros y de hecho eso lo que conseguimos es crear redes con colectivos que a día de hoy pues nos está haciendo la vida más fácil y con el dinero que logramos en el Germinador Social a día de hoy pues hemos contratado asesoría técnica y jurídica y con ellos estamos trabajando para que alguna vez este proyecto se haga realidad. Germinador Sozialeko saria irabazi genuenetik, azken urte honetan, aurrera pauso garrantzitsuak eman ditugu Garés Energiako proiektu honetan. Lehenik eta behin aurkeztu ginen emun kooperatibak antolatzen zuen garapen sozialeko sari batetara eta sortez lortu genuen irabaztea. Beste aldetik ere jarraitu dugu UPNarekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lan egiten eta horrela Amelia, Unibertsitateko neska bat, garatu du eraikuntza honen historia
energiaren inguruko proiektu bat, eta hori erabili dugu nolabait Garesko historia herrikoia berreskuratzeko, edo historia industriala lortu dugu hemen bizi ziren pertsonak bere testigantza ematea, eta hori baita iruditzen zaigu garapen soziala sortzea dela. Eta azkenik urte honetan garatu da energiaren inguruko olatu bat herrian nolabait, ez? Horrela lortu genuen reto baten bidez, hemengo enpresa batzuk finantziatzea adibidez, aurreskolan instalazio fotovoltaiko bat jartzea eta Gares energia proiektu hori handiagoa egitea burujabetza energetikoaren bide horretan, ez? Baina nire ustez egin genuen aurrera pauso handiena izan zen orain dela 2 hilabete hemen eraikuntza honetan zentral mini hidrauliko honetan egin genuen auzolana, non herriko 50 pertsona parte hartu zuten eraikuntza garbitzeko, batez ere makineria azaleratzeko, eta uste dut hori azaleratzen duen ze interes daukan herria eta ze bueltak ematen dion herriak energiaren kontu honetara, Batez ere, autokoizpen ikuspegi batetik eta guk gure energia gertutik ekoizteko ikuspuntuarekin baita. Eta hori alde herrikoian, alde instituzionalean ere aurrera pausu bat, handi bat eman genuen, parlamentura joan ginen maiatzan, eta han garapen ekonomikoko mailan aurkeztu genuen gure Gares energia proiektua, eta talde politiko guztien babesa jasoz. Eta babes horrekin baita konpromesu bat zeukaten proiektua finantzatzeko, eta ondorioz espero dugu konpromesu horrekin urte honetan eta hurrengo urtean posible izatea proiektu guztiak redaktatzen bukatzea eta lanak hastea. Para las personas que formamos parte del equipo o somos personas activas en el grupo de Energía Gara Nafarroa, está siendo y va a seguir siendo un orgullo poder participar en un proyecto como este, ¿no? Porque gracias a él somos capaces de llevar a cabo algunas de las cosas que nos habíamos planteado cuando empezamos a participar como socios activos dentro de la cooperativa. El primero, el activismo social. Estamos consiguiendo desde el primer momento que toda la ciudadanía de un pueblo se esté movilizando y esté entendiendo que otro modelo energético es posible. El segundo, una componente muy importante que es el empoderamiento, tanto de las propias personas como de las entidades municipales que ahora han sido capaces de identificar y darse cuenta que son capaces de llevar a cabo sus propios proyectos de desarrollo local teniendo en cuenta la componente energética. Después del empoderamiento y el activismo, uno de los elementos que nos parecen fundamentales y que se han conseguido con este proyecto es una fuerte componente de incidencia política, tanto a nivel local, porque hemos conseguido que en un pueblo como este todos los grupos políticos que participan del ayuntamiento estén de acuerdo y se pongan de acuerdo en aprobar un proyecto y se comprometan a llevarlo adelante, cueste el tiempo que cueste, y a nivel regional. Estamos consiguiendo que a nivel regional el Parlamento escuche este proyecto, incluso estamos planteando posibles modificaciones a nivel normativo que permitirán el desarrollo del autoconsumo municipal en este municipio y en otros muchos, ¿no? Como última pata de las cosas que nos apetecía hacer en nuestro territorio y que estamos consiguiendo es desarrollar un proyecto de energías renovables, un proyecto de autoconsumo, un proyecto con un gran impacto a nivel local y por lo tanto un proyecto que va a permitir empezar a cambiar nuestro modelo energético de una forma real y muy cercana, ¿no? Y sobre todo, y para terminar, nos parece que es un proyecto con una componente de replicabilidad tremenda, por lo tanto esperamos que se pueda replicar tanto en otros municipios de Nafarroa como en el resto del estado. Bueno, ya que no vamos a poder estar el Talde de Gares este año en el Germinador Social en Málaga, hemos decidido celebrarlo previamente y nada, bueno, pues desear muchísima suerte a todos los proyectos que os habéis presentado este año al Germinador Social. Creo que ya solamente por estar allí ya habéis ganado todas. Dar las gracias a COOP y a SOM Energía, a Energía Gara por organizar este tipo de eventos y nada, pues eskerrik asko eta agur! Agur!